Marino. Estamos en este caso en línea con Agustín Rossi, diputado nacional electo. Bueno, fue jefe de gabinete, fue ministro en varias oportunidades. ¿Qué tal, Rossi? Mariano Martín y el equipo de Palo y Llanero, los saludamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Mariano? ¿Cómo andan? Bueno, estamos preguntándole a la audiencia, pusimos 4 opciones que son un poco forzadas, pero ahora que tenemos la posibilidad en esta entrevista de hacer una encuesta abierta, como se dice vulgarmente, ¿por qué cree usted que ganó Milei? Bueno, supongo que habrá múltiples motivos, digamos, ¿no? No hay solamente una única razón. Diría que si tendría que dar una explicación un poco más elaborada, que una parte de aquellos argentinos que confiaron en Milei en el 2023 decidieron seguir confiando, a pesar de que hay una cantidad de cosas que no les gustan. No le gusta que le peguen a los jubilados, no le gusta que haya pérdida del poder adquisitivo del salario, no le gustan las coimas de Carina, pero a pesar de todo esto, le dijeron, bueno, tenés nuestra confianza 2 años más para ver si alguna de las cosas que prometiste en el 2023 la podés cumplir. Digamos, ¿no? Me parece que algo de eso hay, una renovación de esa confianza, digamos, ¿no? Sí. Que ya de por sí sería un hecho bastante inusual en la Argentina de expandir la que a veces se conoce como luna de miel, ¿no? De los presidentes recién electos que tienen un periodo de 3, 6, 9 meses. Bueno, acá al cabo de 2 años y con un resultado económico bastante elocuente, también hay que decirlo, si hay una reválida de confianza, también probablemente eso hable de la oposición, ¿o no lo cree, Rossi? No sé si habla directamente de la oposición. Sí creo que hay un componente entre aquellos que votaron a Milei, independientemente de todo eso, que son argentinos que tienen una distancia considerable con el peronismo, digamos, ¿no? Que son no peronistas o decididamente antiperonistas. A mí me hace acordar mucho esta elección, Mariano, a la elección del 2017, ¿no? Uh-huh. Porque en el 2017 estaba Macri en el La de gobierno. medio término con el triunfo de Mauricio Macri. El triunfo de Mauricio Macri, que también hacen una elección Macri arriba de los 40 puntos, nos ganan en la provincia de Buenos Aires, con Cristina nosotros de candidata, ¿no? Uh-huh. Y nos ganan en la mayoría de las provincias argentinas. Bueno, y después de ese triunfo celebrado al estilo con los globos que en ese momento festejaba el PRO, acordate que a los 2 meses obtienen la reforma previsional que querían llevar adelante, sí, pero tienen un desgaste político que terminaron el año con esa fotografía y no con la fotografía de las elecciones. Pero me hace acordar mucho a eso, ¿no? Una elección de medio término. Es cierto que la economía en ese momento estaba mejor, había habido una devaluación producto de la salida del cepo en el 2016 y eso había generado una inflación, pero en el 2017 fue el único año de crecimiento económico de los 4 años de gestión de Macri, ¿no? Pero me hace acordar bastante a eso, ¿no? Ahora, Rossi, asumiendo... del medio término, sí, de un gobierno de derecha, uh-huh, en donde un porcentaje alto de los que lo votaron en el balotaje, alrededor del 40% en ambos casos, terminan renovando la confianza. Asumiendo, Rossi, que ese fuera una explicación o un parangón, el más cercano quizás que tenemos en Argentina, de una experiencia de un gobierno de derecha que revalida en la elección de medio término y muy poco después termina en un declive que no frenó hasta la elección presidencial. La elección presidencial que, recordemos que en la primera vuelta pierde, pero vuelve a sacar el 40%. Claro. Bueno, con ese diagnóstico, ¿qué debería hacer la oposición lo más temprano posible? Bueno, la oposición lo primero que tiene que hacer es hacer una correcta lectura de lo que pasó en el proceso electoral. Me parece que va a tener 2 funciones, una función claramente institucional. El Congreso, a mi criterio, va a ser
protagonista por lo que entiendo yo que han dejado trascender, y el mismo presidente ha dicho ayer que va a tener un congreso reformista. Entendemos que esas reformas, por lo que hemos escuchado periodísticamente, no vienen en beneficio de aumentar los derechos y los trabajadores, sino en general perjudicando ambas cosas. Y bueno, en mi mirada es una mirada crítica, o sea que vamos a tener que ir a aplicar o hacer todos los esfuerzos, si es que se pueden, de frenar esas iniciativas en el Parlamento, y tendrá que el peronismo recomponer un proyecto de país, un proyecto de nación que se les transmita al conjunto de los argentinos. Eso no estuvo en juego hoy, en estas elecciones. En estas elecciones se plebiscitó de alguna manera el gobierno de Milei. Las elecciones intermedias son eso, se juzga a quien está gobernando. La elección que nos sigue, que es la elección del 2027, se elige presidente. Entonces el peronismo tendrá que mostrar cuál es el modelo de país, el modelo de sociedad, la política económica, la política social, la política productiva, qué hacer con las grandes cosas que tiene el peronismo que resolver, que la Argentina tiene que resolver, la problemática de la deuda, la desigualdad social. Eso lo tendrá que formular en un proyecto que deberá elaborar el conjunto del peronismo, digamos, ¿no? Ahora, sacamos el 32% de los votos, ¿no? Sí. En el último. Bueno, en la primera vuelta de la elección que ganó Milei sacamos el 37% de los votos. Yo era candidato a vicepresidente de Sergio Massa. O sea que lo primero que tenemos que hacer es salir a buscar esos 5 puntos que nos votaron en la primera vuelta del 2023 y que ahora no nos votaron, ver en qué provincias se perdieron, de qué lugares no están, pero hay que salir a reencontrarse con esos argentinos que en algún momento, figurativamente, ¿no? Sí. Creyeron en nosotros y que en esta elección no creyeron, y en el momento que creyeron en nosotros no era muy lejano en el tiempo, porque hace 2 Ahora, años. Rossi, perdón, quiero ser honesto intelectualmente, porque en la apertura del programa yo comenté esto y me parece exactamente casi como una respuesta a lo que habíamos planteado en el arranque del programa, lo que usted nos acaba de decir. Yo lo que decía hace un rato es esa idea de la aritmética de que si agarrás un candidato de acá y ponés y sacás y te fijás dónde perdiste y un poquito, ahí tenés. Le juro, le quiero confesar, cuando usted dijo esos 5 puntos que perdimos tenemos que ver, me hizo acordar a esa idea de una aritmética que es, desde mi punto de vista, cortoplacista, que tiene que ver con buscar de qué modo encontrar ese puentecito que permita recomponer ese tramito que se rompió, y que me parece que termina obviando un poco la respuesta inmediatamente anterior que nos había dado, que es, bueno, el peronismo buscando recomponer un proyecto de país integral, una propuesta que incluya un candidato que la pueda expresar, pero por sobre todas las cosas un lineamiento que es lo que hoy no aparece, por lo menos desde mi punto de vista, en evidencia para ofrecerle al electorado. Para mí son complementarias, pero bueno, no intentó ser una mirada cortoplacista, ni mucho menos, digamos, sino ser complementarias. Preguntarse esos 5 puntos que sacaste en el 2023 y no los sacaste ahora, ¿dónde están? Se quedaron en su casa. Ahí podés empezar a encontrar las respuestas de cómo reconciliarte o conciliarte con las expectativas de una mayor parte de argentinos, digamos, ¿no? Rossi. Pero bueno, sí, yo creo en esto que acabo de decir y ratifico, digamos, tenemos entre el 2025 y 2027 va a haber que ofrecerle a los argentinos un modelo de país. Se los ofrecimos en el 2023, ¿no? Claramente, por eso también mi referencia al resultado en la primera vuelta. Bueno, ahora habrá que precisarlo con una nueva coyuntura y con cuestiones mucho más precisas y mucho más tangibles. Rossi, ¿qué tal? Fernando Siveira, ¿cómo estás? Hola, Fernando. A ver, el resultado reavivó muchos debates en el peronismo que se venían tapando un poco, habían quedado superados por la campaña y ahora volvieron
a surgir. Uno es, por ejemplo, dicen, después del gobierno de Alberto Fernández, el peronismo nunca hizo una autocrítica, ni se renovó. La idea de una renovación dirigencial de las cúpulas. ¿Vos estás viendo esa falencia? La renovación, cuando se la dice así inmediatamente, la primera mirada es, bueno, hay que cambiar las figuras, se tienen que aparecer figuras nuevas. Yo creo que en todas las listas que presentó el peronismo fue una mixtura, pues se presentaron figuras nuevas con figuras con trayectoria o con historia, ¿no? La provincia de Santa Fe, bueno, yo participé como secundando en la lista a una dirigente joven, como Karen Tepp, que terminó permitiéndonos la lista que conformamos hacer una elección que la elección permitió mantener los 3 diputados que poníamos en juego, sí que teníamos que renovar, digamos, ¿no? Ahora, me parece que entonces lo que falta es establecer una propuesta de modelo de sociedad, de modelo de país, de modelo de nación, y que esa propuesta vaya teniendo anclaje en los distintos sectores de la sociedad, en las distintas regiones de la Argentina, que te permitan reconstruir una mayoría, porque el desafío fundamentalmente de acá al 2027 es tratar de ver de qué manera se reconstruye una mayoría. Entonces, para reconstruir esa mayoría, obviamente que en una elección presidencial hay que definir con claridad cuáles son las cosas que le vamos a proponer a los argentinos, y hay que también visualizar y tener un análisis mucho más profundo de qué es lo que ha pasado de qué es lo que sigue pasando con esos niveles de absentismo que hay, de no participación en el proceso electoral, que a mi criterio exigen una cercanía mayor de la política con la sociedad argentina, entonces, con el pueblo argentino. Esta idea de renovación, vos decís que es algo que se da paulatinamente, que no es algo que hay que hacer un corte drástico. No, digo que no solamente tiene que ver con nombres, sino que tiene que ver también con metodología, con propuestas, con ideas. No creo con conectarse, con conectar en el conjunto de la sociedad, no es una cuestión etaria. Si la gente que no nos vota, o si los porcentajes que nos faltaron para no volver a ese 37%, digamos, ¿no? Pero si los puntos que nos faltaron para llegar más cerca en la elección o para ganar la elección, los porcentajes no están en otra fuerza política, sino que están en ciudadanos argentinos que no fueron a votar. Bueno, hay que analizar cuáles son las motivaciones del no ir a votar y cómo revertir esa situación. Claro, bueno, estas son las cosas que nosotros tenemos que analizar y que nosotros tenemos que ver. Una de las cosas que estábamos charlando antes era, bueno, da la sensación que para lo que es hoy el oficialismo, alcanza con decir, bueno, nos vota a nosotros y no vuelve el kirchnerismo, que está como una suerte de demonización absoluta, ¿no? Y, bueno, hay una determinada cantidad de gente, 40%, que vota esa propuesta porque no quiere que vuelva el kirchnerismo, planteado así en esos términos. Bueno, históricamente, el músculo que más afianzado tiene desde el punto de vista electoral la derecha en la Argentina es el antiperonismo. Entonces, el discurso más fácil que tiene la derecha para lograr votos es: no, vótenme a mí para que no llegue el peronismo, vótenme a mí porque soy antiperonista. ¿Y por qué hubo un triunfo en septiembre del peronismo, Rossi? Eso es una cuestión que no es una novedad. Pero ¿por qué triunfó el peronismo en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre entonces? Habrá habido, por lo que todos los compañeros dicen, una cantidad de cuestiones que tienen que ver en las elecciones provinciales. No digo que esa estrategia del 40% siempre triunfe. La pregunta es si no hubiésemos ganado nunca las elecciones nacionales ni las elecciones provinciales. La pregunta fue, el 40% que sacó
Milei, los libertarios en esta elección. Su propuesta más importante fue generar miedo alrededor de la potencialidad del regreso del peronismo. Entonces lo que yo contesté fue: el músculo electoral del antiperonismo siempre está presente en la derecha. A veces le funciona, a veces no le funciona. Rossi, le agradecemos muchísimo por estos minutos con nosotros, para seguir analizando este tema. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Agustín Rossi, diputado nacional electo y ex polifuncionario, ha estado en muchísimas gestiones, en áreas muy estratégicas, siempre tanto en el Parlamento como en el organigrama de los gabinetes peronistas. 17:48 te decía recién.